libro. Uy, se cortó. Bueno, ahí puse a grabar. Ah, bueno, entonces estaba contando que, para seguir conversando, que lo primero que para señalar es de un filósofo francés que se llama Michel Onfray, O-N-F-R-A-Y, Onfray, que dice que él escribió un libro que se llama Freud, el crepúsculo de un ídolo, y en ese libro él dice que él escribe ese libro para sacar a Freud de la leyenda de la psicología y ubicarlo en la historia de la filosofía. Y es un libro donde él desnuda todo el psicoanálisis, el complejo de Edipo, de dónde salió, con todas las cartas, súper documentado, no es un invento. Él fue profesor, aparte de psicoanálisis, entonces él, después de haber sido profesor, investiga bien esto y plantea eso, ¿no? De que, bueno, así que a mí en realidad me encanta poder charlar contigo para sumarles un poco la idea de la logoterapia, de lo que nosotros hacemos acá en el CELAE, que somos 18 psicólogos en este momento, con mi señora, aquí 17 psicólogos, dos psiquiatras. La logoterapia es un estilo más de psicoterapia que con mucho gusto les cuento o les pregunto, les respondo lo que ustedes me pregunten, pero yo desde que empecé a escribir y desde que empecé a dar charlas, cada vez me alejo más de la terapia, ¿no? Cada vez no, me parece que tenemos que trabajar siguiendo a mi maestro Víctor Frankl para que haya menos pacientes, no para que haya más pacientes. Me parece fantástico que los alumnos conozcan que el psicoanálisis no es todo, ni que hablar, porque eso es un determinismo, un fatalismo, pero también que trabajen para que haya menos pacientes por una sociedad más sana, invertir en educación, invertir en prevención, que no todo es terapia, ¿no? Sí, veía que eso ya apareció en el Congreso de Guatemala, dijiste eso. Mm. Y Sí, que, eso digamos... culpa. Todo el libro Educar sin culpa empieza con esa cita de Frankl, donde Frankl denuncia parte del mercantilismo que hay en la psicología. Y con estos años, la verdad que, esto lo aclaro, obviamente siempre lo aclaro, no quiere decir que la terapia no sea buena o no cuando es indicada, pero estamos viviendo un mundo consumista, un mundo individualista, entonces cada vez más los padres se hacen menos cargo de los problemas. Y si tú entras, por ejemplo, los invito a que entren en un Facebook que hay de psicólogos y psicólogas en Argentina, se llama así. Es tristísimo ver ese Facebook cómo los psicólogos venden sus servicios. Entonces ahí ves el mercantilismo. Entonces está claro que cuando tú precisas una terapia, yo hice terapia en varios momentos de mi vida, terapia de grupo, terapia individual, y la verdad que con hombre, con mujer, por supuesto que lo celebro como, y lo agradezco como parte de mi vida, ¿no? Pero tratar de, filosóficamente, digamos, de la logoterapia es más amplio que la psicoterapia, ¿no? Es un enfoque filosófico que incluye todo lo de mi amigo Jackie Andrés Martínez, que ya sé que habló con ustedes de la fenomenología existencial y la terapia existencial, pero a mí entrar en todo ese, viste, de los adelerianos, los psicoanalistas, los gestálticos, es un bolazo chino. Al paciente le importa un caramelo. Si vos, dice esto es de Rollo May. Rollo May dice, si tu psicólogo es gestáltico o psicoanalista o logoterapeuta, son pecados menores. dice dice Rollo Sí. May. Lo más importante de lo que cura es el vínculo y a mí no me gusta entrar en la competencia de que mi terapia es mejor que la tuya. Critico el psicoanálisis, obviamente, como teoría, como criticamos el conductismo como teoría, pero después se salva siempre el vínculo. Y si tú hiciste una terapia o tu psicólogo es conductista o psicoanalista, pero es una buena persona, te llevas bien, te ayuda a pensar sobre tu vida, bueno, no por eso tenés que erradicarlo de tu vida o sancionarlo o juzgarlo. Nosotros criticamos las teorías, no las personas. Buenísimo. Hay mucho de esto, lo escuchaba por ahí en tu conferencia, digamos, y fue muy interesante todo el Congreso de Guatemala, me Sí, pareció riquísimo, digamos, ¿no? muy rico. Ahí está el maestro Carlos Díaz, que Carlos Díaz Hernández, yo después de leer los libros de él, entendí la logoterapia todo de nuevo. Fue como volver a estudiar, su maestro, tiene 250 libros. ¡Pah!
Yo la verdad que soy un agradecido a él por el vínculo, la amistad que creció con él y trato de ponerlo en todos mis libros, lo que leo de él, porque no es un autor que se conozca mucho y no se lo publica mucho acá en estos, por lo menos en Río de la Plata, y entonces trato de citarlo para que los demás los conozcan, ¿no? Tal cual, sí, sí. Yo incorporé la traducción del libro de Buber de él como Claro, material, sí, 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 porque me quedó en claro en ese congreso la aseveración que hacía, digamos, bueno, de leer a Buber, o sea, desde sí, sí. Buber, y bueno, así que fue muy vehemente en ese momento, digamos, es muy pasional. No, es un tipo muy, muy particular, es un tipo que después de que da una conferencia, bueno, cualquiera que venga atrás, es imposible llegar a la altura que tiene él, porque tiene un conocimiento filosófico, teórico, está muy, muy, muy despegado, o sea, es muy difícil encontrar en los congresos. Yo ya no voy a los congresos prácticamente, voy ahora al de Buenos Aires porque son amigos y me piden, pero la verdad que los congresos también me dejaron de ser atractivo porque es un mundo muy, muy, es un ego, es un mundo muy, a veces muy separado, viste, de la realidad de la gente, entonces, pero trato de ir por los jóvenes y para que conozcan otros autores, pero Carlos Díaz es impresionante, sí. Descarten a Descartes, Sí, Carlos Díaz te dice, yo qué sé, quien descuida al otro se descuida a sí mismo, no perder el tú en el camino. No sé, yo tengo todo el libro, en el último libro que escribí, La vida en tus manos, el capítulo del perdón, por ejemplo, le pedí un material a él y me pasó un material que es impresionante, pero bueno, la verdad que un gran maestro. te cuento, llegó tu libro, lo vi, está el mes pasado está en librerías de acá de Corrientes. Así Sí, que, sí, La vida en tus manos salió y de a poquito, ahora estuve en Córdoba hace un par de días, el sí, viernes, trabajando en un colegio del Carmen y estaba de Educar sin culpa y La vida en tu mano todavía no había llegado, pero ahí justamente en ese libro, que es logoterapia pura, el último capítulo se llama Vivir con inteligencia espiritual y ahí hablo del agradecer y del perdón. por ahí como para conectarlo a los chicos más con la actualidad del abordaje, no ir tanto a la historia, pero sé que hay mucha relación entre la historia, la vida de Víctor Frank y la logoterapia, digamos, ¿no? Pero en la actualidad, digamos, en la zona sur de Latinoamérica, ¿cómo está la logoterapia? Bueno, nosotros acá en Uruguay tenemos el centro nuestro que se llama CELAE, hay otro centro que está más chico, ahora no tiene mucha actividad, acá en Montevideo. El centro nuestro tiene 18 psicólogos, como te contaba, y un psiquiatra, a veces dos. Y actualmente en este centro, que es donde yo estoy ahora, donde tengo el consultorio, damos cursos de formación, damos para psicólogos, para educadores y damos terapia. Los psicólogos mayormente dan terapia, ¿no? Para parejas, para niños, adolescentes, adultos. Después en Brasil se está moviendo mucho. En Brasil, yo he ido a Curitiba, a Río, en Brasil está creciendo bastante. En Buenos Aires está, bueno, mi amigo Jerónimo Acevedo, que ya tiene sus años con el centro Víctor Frankl. Después está, hola chicos, ¿cómo andan? Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo está ese matecito? Ah, muy bien. Bueno, buenazo. En Buenos Aires está el centro Víctor Frankl de Jerónimo Acevedo, está el centro de Claudio García Pintos, que es el que organiza ahora el congreso desde el 27, ahora el 27 vamos a Buenos Aires, voy a dar un taller. Y después algo hay en Perú también, que fuimos muchos años. En Colombia está mi amigo Fred Martínez, que trabaja muy bien, que une la logoterapia con el enfoque cognitivo existencial, digamos. Pero bueno, nosotros vamos a los congresos, tratamos de ir, pero la verdad que yo tengo 48 años y con mi señora ya hace algunos años decidimos invertir más en prevención, ¿no? Invertir más en educación, en prevención. Los psicólogos nos siguen pidiendo formación en logoterapia y por eso tenemos, pero me parece que es un desgaste tremendo para los psicólogos y educadores, que también terminan muchos con burnout, y a veces es una mentira para la sociedad
que mandan los gurises al psicólogo sin los padres hacerse cargo, ¿no? Entonces, me parece que sin quererlo muchas veces los psicólogos terminan formando parte de una neurosis colectiva en donde tenés que tener una ética muy grande y el bolsillo bien cuidado para que no te traicione el alma y no termines confundiendo psicología con psicoterapia, que es donde mucha gente atiende pacientes porque es su modo de vida y no sabe hacer otra cosa, ¿no? Claro, como ya algo un comercial, digamos, tener Sí, su claro. kiosco, digamos, Sí, 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 eso. lamentablemente. Para mucha gente, por eso para mí es muy importante hacer que haga terapia cuando la gente lo precise y tratar de hacer prevención también, las dos cosas, ¿no? En esto que vos decías, eh, en este último tiempo está muy abocado más a la cuestión de educación. La logoterapia, más allá de que por ahí uno lo ve como una intervención individual, se hace de manera grupal, también se hace abordaje familiar. ¿Cómo trabajan? Además del abordaje típico, clásico, individual, digamos, hay un abordaje a instituciones, hay un abordaje familiar, hay un abordaje grupal. Sí, nosotros acá en el CELAE hacemos todo. Hacemos grupos de jóvenes, hacemos terapia de pareja, terapia individual. Yo trabajo mucho en las empresas, ahí mi libro La vida en tus manos, cuando lo veas vas a ver todo el capítulo 4, que es el trabajo en las empresas, que es llevar el sentido de vida a las organizaciones, para pacificar las organizaciones, para generar comunicación, para generar encuentro. Nosotros hacemos todo. Shalom, este gran psicoterapeuta existencial, Shalom dice, muy pronto los técnicos tendrán que justificar por qué mandan a un paciente a terapia individual y no a terapia grupal. Y la verdad que se equivocó, porque esa cita yo la leí hace como 10 años y la verdad que en 10 años el individualismo ha crecido tanto que eso hoy en día no es verdad. O sea, cuando tenés que seguir justificando de por qué mandás a alguien a una terapia grupal y no individual, a no ser capaz que en Estados Unidos cambió, pero por lo que yo veo, las terapias grupales, que son fantásticas, no han crecido tanto, por lo menos en nuestro país, no sé, en Argentina, y, y sigue creciendo la terapia individual. Y la verdad que, bueno, justamente el maestro Carlos Díaz trabaja en el personalismo comunitario. A nosotros nos gusta mucho todo lo que es sociedad, lo que es, viste, trabajar en las empresas, trabajar en las escuelas, trabajar con los padres. Me parece que el logoterapeuta justamente tiene que dar fe de que lo que cura es el vínculo y dar fe del yo-tú de Buber. Pero sí, es verdad que hay pacientes que precisan un abordaje individual, sin duda, por su problemática, por su neurosis. Y en ese sentido, yo, por ejemplo, ahora lo que hago son solo orientaciones puntuales, porque como me pasa viajando, tampoco puedo sostener un proceso de terapia que implica, ¿verdad?, cierta continuidad y cierta periodicidad. Pero la terapia individual es importante, la terapia de pareja también, ha crecido mucho la terapia de pareja. Tenemos grupos de encuentro para jóvenes y tenemos también nosotros abordajes en los centros educativos y en las empresas. Tratamos de llevar la logoterapia a todos los ámbitos, ¿no? Logoteoría, dar cursos, formación. Logoterapia, el que pide la logoterapia como herramienta psicológica, y logoactitud es llevar toda esta filosofía a tu familia, a las empresas, a la sociedad, ¿no? Yo trabajo mucho en la televisión y en la radio, ahora estoy armando un programa de televisión nuevo, entonces también creo que tenemos que usar los medios de comunicación para llevar un mensaje, que ahí es donde está la gente está en el WhatsApp, está en el Facebook, y me parece que hay que saber usar las redes sociales también para generar prevención. Y en la parte de instituciones educativas, Sí. ¿sí? Obviamente, son conferencias, haces talleres, trabajos con directivos, ahí es como que la logoterapia dialoga con la psicología educacional. Sí, claro. Yo, por ejemplo, doy clases acá en Uruguay en un posgrado de liderazgo educativo. Es el único posgrado. La, 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 la logoterapia no está en las universidades acá. Yo di clases 20 años gracias a un sacerdote dominico Lucas, que le dediqué el libro, que lo tengo en el corazón, que fue el que me llevó a dar clases en la universidad. Pero después de que Lucas falleció,
justo la universidad hizo un cambio, en la Universidad Católica del Uruguay, justamente ¿cómo se llama?, de las asignaturas, ¿no? De cómo se compone las materias para graduarse de psicología, y todo el enfoque existencial lo sacaron. Y entonces el enfoque existencial ni la logoterapia de Viktor Frankl no está más en la universidad, así que es muy triste porque un alumno de primero, de segundo, de tercero sale sin conocer Viktor Frankl, puede conocer capaz que algo de Buber, si hay algo de filosofía, algo del existencialismo, pero no con el abordaje de la logoterapia o ni siquiera Shalom, no se conoce nada. Pero nosotros acá del centro nuestro tenemos 25 psicólogos todos los años, o sea que la gente como yo estoy, como los libros acá lo conocen mucho y yo aparezco mucho en los medios, entonces la gente conoce y entonces nos pide formación, ¿no? Pero sí, en los centros educativos hay que hacer un abordaje con los líderes educativos, que es lo más difícil, con los profesores. Yo en Educar Sin Culpa puse talleres para justamente lo que di en Córdoba ahora, fue un taller de prevención de burnout, porque los profes están quemados, los profes tienen que cambiar de paradigma, los profes siguen pensando que el alumno tiene que entrar educado al aula y el alumno no entra educado porque no hay padres, entonces como no hay padres que eduquen, los profes los tienen que educar a los pibes mientras dan clases, con lo cual eso redunda en el estrés, en el cansancio, en el burnout. Así que ahí trabajo mucho con charlas para padres y charlas para profes o talleres, y con los líderes educativos para que sean buenos líderes, porque la verdad que en mi experiencia, salvo excepciones, los centros educativos caen en la vorágine de la burocracia y terminan perdiendo un poco la orientación, terminan quemados y terminan no haciendo nada para los padres, o alguna charla perdida, 2 charlas por año, pero si se hace un programa de escuela para padres todo el año, para que realmente los padres se lleven un modelo de abordaje en su casa que sea en alianza con lo que el docente trabaja en el aula, ¿no? Y ahí, o sea que en eso es muy parecido a lo que estamos viviendo nosotros, digamos. Sería una formación parasistemática, o sea, formarse como logoterapeuta. No está dentro de las universidades, sino que sería una formación parasistemática, porque no está dentro de las universidades la formación en logoterapia. Ustedes, por ejemplo, se unieron para formar este centro y ustedes son los que brindan la formación. Claro, sí. Entonces es una formación que tiene elementos teóricos y cómo va de la mano aquel que se quiera formar en logoterapia. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, nosotros, como te contaba, me agarrás en un momento muy especial de mi vida que nosotros hicimos aquí en el CELAE con mi señora, que es psicóloga, somos los dos los coordinadores del centro. Este centro tiene 20 años, que es la edad de mi hija mayor. Entonces nosotros, desde que salió Educar Sin Culpa, que fue en el año 2014, y el libro salió en Argentina, en Chile, en México y en Colombia, tuvimos que cambiar completamente nuestra manera de trabajar, y nos dimos cuenta a su vez que la prevención era más importante que la curación. Eso lo dice Edward Punset, el gran filósofo español, que hay que invertir más en prevención que en terapia también. Y entonces el centro de formación lo fuimos achicando a 2 años, también porque los diplomados, viste que las universidades han crecido mucho los diplomados, entonces no podíamos nosotros ofrecer algo que no tiene un aval universitario, tiene un aval del Ministerio de Educación del Uruguay, porque nuestro centro está registrado como centro educativo, pero no tiene un aval universitario, digamos. Y después, algunos años, hacemos una práctica en parroquias o en centros comunales. Entonces hacemos un año teórico y el segundo año con más poniendo énfasis en las técnicas de Viktor Frankl, intención paradójica, de reflexión, diálogo socrático, cambio de actitud, y le sumamos lo que inventamos nosotros, cuentos que curan, escritura terapéutica, lo que nosotros hemos sumado a la logoterapia, y con una práctica, una asistencia a estas parroquias donde se atienden pacientes en forma gratuita, y nosotros podemos ir formando al psicólogo, ¿no? Eso lo hacemos un año sí y un año no, porque también nos cuesta encontrar otros profesores que sigan la línea nuestra, pero es un poco eso la formación que hacemos, y más o menos tenemos todos los años entre 20 y 25 psicólogos, o sea que hay un interés
los estudiantes de psicología salen y se dan cuenta que salen con un modelo que no responde a la realidad que vivimos, me parece a mí, o salen con un modelo que te formó en psicoanálisis, o te formó en Gestalt, te formó en terapia cognitiva, pero hoy en día en Uruguay tenemos 10 intentos de suicidio por día. Vos no podés ir con un abordaje de qué le pasó cuando era chico a tu mamá, si el complejo de Edipo, por más que haya muchos psicoanálisis en Argentina, yo qué sé, vos lees un libro de Rolón y no sé si es psicoanálisis, me explico, o sea, él dice que hace psicoanálisis, pero hay que ver cómo lo vive la gente. Él hace teatro, agarra la guitarra, sale en los medios, o sea que él también ya hace un psicoanálisis que para los propios psicoanalistas lo deben considerar un hereje, porque él se animó a vencer tabúes, y bueno, a mí me parece que eso lo celebro mucho, porque para mí eso no me confirma el psicoanálisis, me confirma que el psicólogo tiene que salir del consultorio para utilizar los métodos que hay hoy en día, para llevar una palabra que ayude a sanar. Hay un filósofo, hay un psiquiatra holandés, que te lo voy a pasar después por el Facebook, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que justamente que él dice que hoy en día la psicología y la psiquiatría tienen que salir de los gabinetes psicopedagógicos, tiene que salir de las estructuras de los hospitales para meterse en donde está la sociedad, ¿no? La resiliencia. Hoy en día la gente ve una charla por YouTube, me explico, a mí me escriben mucho, Ale, me encantan tus charlas, me sirven. Y bueno, para esa persona de repente fue terapéutico, por más que no sea obviamente un proceso de terapia formal, ¿no? Pero creo que la logoterapia sigue siendo muy necesaria, o todo enfoque fenomenológico que hable de la libertad, que hable de la responsabilidad, que hable del sentido de la vida, porque tenemos muchos intentos de suicidio, mucha depresión, y creo que en ese sentido, creo que por algo los psicólogos jóvenes, o cuando egresan, vienen buscando también nuevos paradigmas, ¿no? Para ayudarlos a su formación. Tal cual. En esto de la formación, ¿puede en el abordaje terapéutico primero comenzar como un coterapeuta hasta llegar después a hacer el abordaje solo? ¿Cómo es el proceso de formación técnica del logoterapeuta? Mira, nosotros algo que nos enseñó nuestro maestro Lucas siempre fue tratar a los psicólogos jóvenes como adultos. Hay una infantilización de todo que a mí me enferma. Hay terapeutas que infantilizan a sus pacientes. Hay terapeutas que no quieren que sus pacientes se curen, entonces los dejan nenes, eternamente dependientes. Nosotros consideramos que cuando un psicólogo ya viene a formarse, ya es terapeuta. ¿Me explico? O sea, que porque ya es psicólogo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es darle la logoterapia, la logoteoría que él no conoce, y después apoyarlo en la práctica, supervisando cuando él... pero te estoy hablando de que nosotros, el centro nuestro es un centro muy particular. No es, por ejemplo, en Colombia son mucho más organizados, o en Buenos Aires tienen un sistema mucho más formal, porque también dan un título que me parece que da un aval. Entonces nosotros con Marcela somos muy sui generis, entonces, y también nos agarra una etapa de la vida donde no tengo ya la paciencia para andar formando un terapeuta joven que quiere tener muchos pacientes. A mí, por eso te decía hoy, entiendo que la terapia es necesaria, pero trabajo para que no haya más pacientes, o sea, entonces no nos interesa tanto hoy en día, no somos tan obsesivos con eso, pero sí que haya una teoría, un año mínimo con un trabajo escrito, después un segundo año de acompañamiento, donde con Marcela y otra psicóloga van haciendo la coterapia o van supervisando al terapeuta, viste, que con los pacientes. Acá tenemos pacientes que no pueden pagar, entonces esos pacientes muchas veces son los que se puede ir supervisando para enseñarle la empatía, el vínculo o las distintas técnicas que puede usar para transformarse en un buen terapeuta, que para mí tienen que ser tener buena escucha, empatía, compasión, autenticidad. Creo que 4 o 5 herramientas de escucha claves, y sí, obviamente, trabajar también con el psiquiatra, porque a veces los logoterapeutas, sobre todo, pecamos de idealistas y nos olvidamos de la dimensión biológica, que puede haber, ¿verdad?, un trastorno, una esquizofrenia, una depresión grave, en donde no se sale adelante si no es con un apoyo de medicación. Entonces, es lo que más tenemos que tomar en cuenta, porque a veces los logoterapeutas somos más idealistas en ese sentido, entonces tenemos que ser realistas, ¿no? Un poco por ese lado. Pero la formación actualmente nosotros la hacemos de 2 años,
y después, bueno, damos cursos, damos seminarios de sentido de vida, de elaboración de pérdidas, damos distintos seminarios durante el año para que los terapeutas se vayan fogueando, digamos, ¿no? Hay un diálogo, por ejemplo, por el tema del método, ¿no? Hay un diálogo con los abordajes cognitivos, con los abordajes sistémicos. Sí, sobre todo con mi amigo Fred Martínez y el grupo colectivo Aquí y Ahora. Nosotros usamos mucho el material de ellos. Yo le hice el prólogo a Fred de un libro sobre coaching existencial. El coaching ha crecido mucho. Fíjate, en Argentina y en Uruguay todo el mundo va al coach. Hay más coach que gente para coachear. Y si hay coaching, si el coaching creció, quiere decir que los psicólogos fracasaron, amigo maestro Ilse. Porque quiere decir que los psicólogos y también los logoterapeutas no han sabido contar, no sabemos contar lo que hacemos. O todo el mundo cree que un psicólogo es un psicoanalista. Entonces por eso van a un coach que dice, no, hacelo aquí y ahora y para adelante. Bueno, es lo que decimos nosotros en la logoterapia hace 20 años, pero claro. Entonces Fren inventó el coaching existencial, que nosotros también damos cursos acá. Se trabaja mucho en las empresas. Es como una logoterapia, pero un error, porque Frankl siempre lo decía, que cuando él habló de logoterapia, ya tiene terapia dentro de la palabra. Entonces ahí ya también queda viciado, ¿viste? De que si vas a un logoterapeuta estás enfermo, ¿me entendés? Que en cambio coaching es una palabra más como counseling, ¿no? Como es una palabra más abierta, tiene menos el paradigma salud-enfermedad. ¿No? ¿Cómo? En Eugenio Pérez Soto tiene algo parecido, ¿no? No me acuerdo, hace pila que no lo veo, Eugenio. Debe tener, me parece fantástico. Yo apoyo mucho todo lo que es. Todo lo que es. No, y todo lo que es actualizarnos al idioma de hoy, ¿no? Los psicólogos no pueden hablar más de que los niños precisan límites. ¿Cómo van a seguir diciendo esa estupidez que los padres no entienden? Los psicólogos tenemos que tener una ética muy grande de ver si nuestro lenguaje enseña o no. Yo lo puse en Educar sin Culpa. Los padres dicen, yo le pongo límites, pero el niño sigue haciendo lo mismo. Yo me cansé de escuchar eso. Entonces digo, no, el niño precisa frustrarse, que es lo que dice Educar sin Culpa, que por eso el libro salió en todas partes de América Latina, pero eso no es una frase mía, es de Fernando Sabater. Entonces tenemos que encontrar un lenguaje nuevo que justamente que diga lo que queremos decir, y no nosotros con el glamour de que no, soy psicólogo. El tipo precisa a alguien que lo ayude a sanar. No, yo siempre digo, la única condición para que la terapia dé resultado es que el psicólogo esté menos loco que el paciente. Pero no quiere decir que el psicólogo no esté loco. A veces los pacientes se dan cuenta. Los pacientes se dan cuenta, che, me parece que no es muy normal. Entonces, pero claro, pero mientras se da cuenta le lleva un tiempito, pobre. Pero entonces eso es muy importante, o sea, salir al encuentro del otro y no justificar nosotros porque somos psicólogos, todavía creemos. Yo soy partidario de hablar de una pedagogía del encuentro, una pedagogía y una psicología del encuentro, un rostro que invita al encuentro, un encuentro compasivo, una mirada compasiva, donde el otro se sienta persona, se siente humano, y en ese sentido sí hacemos links con lo sistémico, con lo cognitivo, con la terapia existencial, pero yo rescato mucho la humanización, ¿no? Para mí lo más importante es que el encuentro sea humano, y creo que en eso tenemos que hacer muchos links con Rogers, con Buber, ¿no? Con todos los grandes de la psicología, ¿no? Pues no voy a copar la parada, digamos. Me interesan los jóvenes. No, también sos joven, Ilse, no te pongas mal. Soy joven contemporáneo tuyo. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Juan. Me interesaba esto que hablabas de que es más beneficioso, digamos, para la patología o el enfoque, como lo queramos llamar, la cuestión de hacer psicoprevención, que es una cosa que también nos hablaba Andrés Urciazo cuando tuvimos el gusto de la conferencia. Entonces me interesaría, por favor, si nos podés ejemplificar con alguna técnica o algún modo de abordaje en esto que implica la prevención, digamos,
que es, bueno, algo novedoso que estamos luchando ahora en este momento, digamos. Bueno, mirá, tú haces una charla para padres en una escuela y estás psicoeducando, por ejemplo, yo me aburro de escuchar y tengo un montón de mensajes en el Facebook. Ahora di una charla en Paysandú hace un mes, había 400 personas en Uruguay, y me escribe un muchacho y me dice, sos un genio, Ale, te cuento que fui porque mi mujer me obligó y ahora estoy leyendo tu libro. Estoy leyendo tu libro. El único libro que había leído antes era un libro de una historia de un jugador de fútbol en Uruguay. Vos fíjate que para mí no hay elogio más grande, sobre todo los varones, que somos los que más carecemos de inteligencia emocional. De los intentos de suicidio en Uruguay, se suicidan 7 varones por cada 3 mujeres, porque los varones somos más tóxicos, tenemos menos habilidades. Es una generalidad, ¿no? Si vos estudiás psicología, seguro que no encajas en esto, digo, pero hay... y entonces eso es una manera de hacer prevención muy importante. Entonces esa persona es mucho más probable que mañana me diga, Ale, ¿me recomendás un psicólogo? ¿Me explico? Porque tengo un problema, ahora la verdad que fui a tu charla, pero la verdad que leí el libro, pero soy una normal, tengo falta de empatía, mi mujer ya me dejó, o ayúdame. Entonces ahí le recomiendo un psicólogo. Entonces ahí, si yo me quedo solo en el consultorio viendo 30 pacientes o 20 pacientes, vos te quedás viendo los mismos 20 pacientes durante todo el año y si no tenés y tienen que ser charlas, no taller. No utilicen la palabra taller. La palabra taller es una palabra que a un varón lo asusta. La mujer quiere llevar al marido porque lo tiene podrido. Y aparte lo quiere dejar regalado delante de los otros varones. Y él por eso no va. Entonces, si vos decís charla y el tipo se sienta en el fondo y no haces ninguna dinámica de esas de que es tal, de pasarse el ovillo y tirarse el almohadón y toda esa estupidez china, que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso lo pone al tipo en inferioridad de condición. Eso sirve para los psicólogos, cuando se están entrenando y todo eso. Pero cuando vos llegás a la gente, tenés que tener un lenguaje distinto, si no una persona se va. Y en cambio en una charla, el tipo escucha, ¿me explico? Y capaz que después participa, pero si no participa, perfecto. Al segundo encuentro ya se sienta en el medio, al tercer encuentro lo tenés en primera fila. Pero con una técnica que fue de invitación al encuentro, cada uno participa el que quiere y el que no. ¿Me explico? Y esto no es una terapia. Y si podés decir que no sos psicólogo, mejor, decir que sos docente. Tenemos que encontrar todo un lenguaje en donde facilitemos en el asistente la expresión de los sentimientos y no el juicio. Ahora, si vos sos el pecado del ego, que sos un psicólogo joven y te crees que sos crap porque sos psicólogo, entonces, claro, ahí te traiciona porque, bueno, esto yo lo aprendí en facultad, no sé cuánto. Y ahí el tipo ya se siente lejos tuyo porque tu pecado del ego te hizo querer justificar algo que estabas tratando de explicar. ¿Me explico? Entonces, después puede ser que se transforme en un taller lo que tú estás planteando, de sexualidad, de autoestima, de sentido de vida, pero tú decís charla y es un éxito, porque entonces la persona viene sin compromiso, ¿me explico? Y después, eso es una técnica que utilizo mucho en los centros educativos, ¿no? Después en las empresas se trabaja mucho la motivación, el liderazgo, la comunicación, ahí se puede hacer muchas dinámicas, ¿no? Y después, por supuesto, la terapia, cuando es necesaria, un vínculo, un coaching o una terapia es fundamental. Pero todo lo que implica medios de comunicación, hacer videos por Facebook, por Instagram. Si vos pones en Instagram ahora, pones un coach, de repente es un tipo que no tiene ningún libro publicado, tiene 10.000 seguidores, 20.000 seguidores. Y vos decís, ¿qué es lo que hace que esta persona tenga tantos seguidores? Y bueno, es un youtuber que está pasando un mensaje. Entonces me parece que ahí también los psicólogos, esta es una buena, mira qué bueno que salió esto, tenemos que mejorar mucho nuestras herramientas de comunicación, saber hablar, utilizar la música, utilizar la poesía, utilizar un lenguaje humanista que está en las canciones, ¿no? que están en el arte, y de esa manera poder llegarle al otro, ¿no? Me parece en eso que también tomé nota, digamos, me pareció muy interesante
el hecho de que el psicólogo debe salir del consultorio. Por ahí el ambiente de consultorio, esto si bien por ahí también tiene que ver con el ego del terapeuta, digamos, salir del consultorio hace que nos acerque un poco más a la comunidad, al contexto en el cual se puede hacer la prevención, digamos. Claro, por ejemplo, Shalom en su libro El don de la terapia, él dice, vaya a la casa de su paciente. ¿Quién se anima a hacer eso? Vos ves un paciente en su casa, es un éxito, entendés mucho más. La ventana, la música, los libros, el marido o la mujer que te la relató de una manera, no quiso venir al consultorio porque tiene miedo, te la cruzás ahí, ves cómo es, ¿me explico? De repente es mucho más simpático de lo que tu paciente te lo hizo ver, entonces te da mucho más elementos. Lo que pasa es que cuando somos jóvenes, mira lo que te voy a contar. Hay una investigación en Colombia fantástica en donde hicieron entrevistas a psicólogos, como si fuera una cámara Gesell, ¿viste? Filmando, psicólogos con 5 años de recibido y psicólogos de más de 20 años de recibido. Entonces, los psicólogos en entrenamiento tenían que ver la entrevista y por la entrevista, por lo que preguntaba el psicólogo, por cómo actuaba, los psicólogos jóvenes tenían que adivinar a qué enfoque pertenecía. Entonces, decía, bueno, ¿a usted qué le parece? Este es un psicoanalista. Agarre el almohadón y pegale al almohadón, que es como si estuvieras pegándole a tu padre, un gestáltico. No sé qué, todo eso. Entonces, ¿cuáles son sus creencias? No sé cuánto. Bueno, creencias erróneas, no sé qué pavada. Cognitivo, ping. ¿Y qué encontraron? Que los psicólogos jóvenes de 0 a 5 años eran más fáciles de descubrir a qué corriente pertenecían, porque cuando tú sos joven salís con una formación X y bueno, y entonces tendés como a ceñirte a tu modelo. Pero después de 20 años de recibido, no era tan fácil descubrir a qué corriente pertenecía ese psicólogo. Y eso es una cosa muy linda, porque quiere decir que la vida te cura, que la vida te da una amplitud del alma para no creerte de que ser logoterapeuta es mejor que ser psicoanalista o que ser rogeriano, y sí tener un enfoque más humano donde vos podés justamente, y salir del consultorio tiene que ver con dar una charla en una escuela, si tenés 10 pacientes que tienen fobia, ataque de pánico, haces una charla, ¿y cuánta más gente ayudás? Porque ayudás gente que no se animó a consultar. Por ejemplo, machos tóxicos, que en mi libro La vida en tus manos hablo mucho del macho tóxico, que son los tipos que no tienen empatía. Bueno, ¿cuántas mujeres vienen a consulta con un problema de falta de empatía de su pareja? Bueno, haces una charla con eso y logras que mucha gente, porque el macho tóxico también precisa ayuda. No es como dicen muchos coaches, aléjate del macho tóxico. Mira vos. ¿Y entonces qué hacemos? Me explico, claro que tengo que ayudar a una paciente si está en un vínculo, ¿verdad?, patológico, a que no lo mate ni que hablar. Pero hay muchos otros de que tienen cierta toxicidad ese vínculo y de que no pueden soltarlo, por algo después terminan, ¿verdad?, matándolo, porque nunca pensé que iba a hacer lo que hizo, y precisa, de repente se pierde de una ayuda nuestra. Entonces vos das una charla con otro nombre, y bueno, y de esa manera, o también con otro colega, de a 2 psicólogos, ¿no? Viste que a veces siempre son mucho más rico también, ¿no? Te ayuda a ver más cosas. Así que yo creo, por ejemplo, cuando se habla de psicología laboral, que yo trabajo mucho en las empresas, hacen mucha prevención en las empresas, porque realmente están más acostumbrados, ¿viste?, a los psicólogos por lo que es la inducción, cuando entra alguien nuevo, después cuando hay capacitación, están más acostumbrados a la dinámica. Y yo creo que eso hay que meterlo en todas las organizaciones, ¿no? Y después en las escuelas tenemos que meterlo talleres para padres, para mí, obligatorios, que eso todavía los centros educativos no se acostumbran, solo hacen una charla cuando hay un caso de bullying que está a punto de hacer un juicio, o hacen una charla cuando ya hay un caso de abuso sexual y la maestra está desbordada, ya está por renunciar, entonces ahí llaman al psicólogo para que dé una charla. Entonces la charla está en el momento, apagás un incendio, pero no generás una cultura de prevención, aunque haya 10 padres, 20 padres, 30 padres. Yo hice una charla ahora en Córdoba, había 300 padres, me voy a cenar con los líderes y me dicen los muchachos, los directores del colegio, viste Alejandro, porque vienen siempre los mismos y los que no precisan. No, le digo,
vos sos líder, no podés decir eso. ¿Te parece que había 300 padres? ¿Te parece que no lo precisan? O sea, todos lo precisan. Entonces, no, porque los que más lo precisan no vinieron. Eso es tu culpa, es tu responsabilidad como líder. Si había un papá que lo precisaba y vos no supiste convencerlo, y esos los líderes te dicen, no, es siempre los mismos y los que no precisan. No, usted no es un líder, señor, usted es un pesimista. Un líder de para que grabar la charla, que yo le digo todo, grabarla y después pasársela al papá. Si no pudo venir, con alegría, con compasión, no pudiste venir, no te preocupes, te paso el audio para que lo escuches. Esa es la labor nuestra como líderes, ¿no? Vos sabés que este año, en esto que vos acabas de decir, como a la par se da otra materia clínica, lo que fui siguiendo también un poco a Carlos Díaz, digamos, ir a la etimología de los términos, ¿no? Y entonces recuperé el término terapia y clínica, ¿viste? Y acá normalmente clínica, cliné, se queda mucho en la cuestión de la cama, ¿no? Y se asocia a la cuestión de paciente, pero cuando uno busca el sentido dice aquel que visita al que guarda cama. Y nos olvidamos de aquel que visita, del movimiento, de salida, no de la cama, sino de salir. Bueno, entonces recuperamos un poco eso al comienzo. Sí, está buenísimo, claro. Justamente el enfermo es el que pisa, el que no pisa firme, ¿no? El enfermo no poder pisar firme sobre su vida y vos precisás que esa persona vuelva a la cancha. Pero como decía mi abuela, que siempre la cito en mis charlas, una persona sana es una persona mal revisada. Sí, de acuerdo. Si te revisan bien, algo te van a encontrar. Y el modelo salud-enfermedad es un modelo que todavía lo tenemos muy instalado, de que la gente va al psicólogo a curarse, o de que de un duelo se supera. Y no, nosotros le vamos a dar un cambio de paradigma. En realidad, la persona que viene a logoterapia viene y tiene que llevarse un cambio de paradigma acerca de cómo es darle un nuevo sentido a su vida, un nuevo proyecto, que es algo que a mí me gusta mucho de lo que dice Santiago Kovadlov, ese gran filósofo argentino que tienen ustedes, que yo lo cito mucho. Kovadlov dice, ¿cómo me doy cuenta que estoy frente a un hombre? Porque me habla de sus proyectos. Entonces, si nuestros jóvenes lo que quieren es un celular, si lo que quieren es un plasma, si lo que quieren es cambiar el celular, entonces la logoterapia que hiciste es una porquería. La logoterapia que vos haces con una persona es para que sus ideales, para que quiera algo más que un plasma, para que quiera cambiar su vida, para que quiera ayudar a los demás, para que quiera autotrascender, como dice Víctor Frankl, y no curarse. Ese es el riesgo de la terapia individual. Yo me curé, ahora ya está. Si no cambia mi mujer, que explote. No, vos tenés que invitarlo a que salga de ese ecosistema y entre a un ecosistema existencial donde una persona de una terapia existencial tiene que salir más sensible hacia el mundo que lo rodea, más que ayude a sus alumnos a desarrollar sus ideales, que ayude a sus hijos a ser personas más amables y más empáticas y menos consumistas y menos individualistas. Ese es el enfoque existencial. Si no, lo que hicimos fue entrar en un sistema neurótico donde el tipo vino para que la mujer no lo eche todavía de la casa, entonces hizo una terapia, pero en el fondo no hizo una transformación existencial, ¿no? Ahora, como un abordaje dentro de la salud mental, ¿sería más una práctica filosófica o práctica reflexiva que llega a ser terapia? Tiene que ser una terapia de choque existencial, tiene que ser un encuentro humano donde tú lo desafíes con los dilemas de la existencia, como dice Shalom, ¿no? Que no te quedes en un análisis. Yo el año pasado acompañé, por ejemplo, un chico de mi edad, un contador muy narcisista, que descubrió la infidelidad de su mujer. Su mujer tenía un amante hace 5 años, mayor, mucho mayor que él y que ella, y él vino a la terapia y me dijo, Ale, yo no hice terapia nunca, son las únicas personas a veces que yo acepto, porque me doy cuenta que están en un proceso, pero no por narciso, sino porque yo no sé que ahora no puedo acompañar como acompañaba antes, y me dijo, yo te escuché a vos y yo quiero perdonarla, quiero que me ayudes
a perdonarla. Un tipo que estaba muy trancado en su neurosis, ¿no? Porque la vara más dura se rompe más fácil. Un tipo que somos, los varones que somos más rígidos, nos rompemos más fácilmente. Bueno, y hicimos un acompañamiento que por suerte terminó en que esa pareja pudiera seguir adelante. Uno nunca sabe, ¿verdad? Si se va a lograr o no. Pero esas son las cosas que te dan sentido a mi vida, por ejemplo. Pero después, viste, las neurosis clásicas de quiero vivir para trabajar más y darle a mis hijos, no sé qué. No, yo ya enseguida me doy cuenta cuando recibo un paciente que yo, si yo lo voy a poder ayudar o no. Y por eso tenemos el equipo en el CLAE, porque es una persona que precisa ayuda también. Solo que uno tiene que saber si yo puedo acompañarlo o no, ¿verdad? Buenísimo. Pero sí, es una reflexión filosófica que tiene que repercutir en la vida, por lo tanto, en las acciones, ¿verdad? Estoy enojado Sí, con mi sí. papá. Hoy lo llamás. No puedo estar 3 meses para ver si va a llamar al padre. Y la semana que viene, ¿lo llamaste? No, la semana que viene, ¿lo querés invitar al consultorio y hablas con tu papá? Te doy 3 chances. Y si yo logro transmitirle eso de corazón, como lo hago muchas veces en las charlas, al tipo le llega el mensaje. No puedo estar un año para ver si se reconcilia con el papá. ¿Me explico? En el abordaje terapéutico hay un proceso que se desarrolla dentro de la sesión y fuera de la sesión. Sí, claro. O sea, es como que también se puede dar tareas y se produce, o sea, la persona viene con cosas que tiene que hacer en su cotidianidad para la próxima sesión. Sí, sí, claro. La terapia, después de que logras un buen encuentro, por ejemplo, cuando yo trabajo con parejas, trabajo poco actualmente, pero cuando trabajo con parejas, armo un grupo de WhatsApp conmigo y con la pareja y les voy tirando ahí cosas o canciones o deberes o algunos en un blog tengo algunos ejercicios y entonces a veces sirve para algo práctico como es cambiar la hora o aspectos de eso y también me sirve para estar en contacto con ellos incluso cuando la terapia termina, ¿no? Eh, pero sí, a través de eso se pueden mandar tareas, reflexiones. Estamos en un mundo muy individualista. Hay un libro fantástico de Byung-Chul Han que se llama El aroma del tiempo. Oye, antes cuando yo era joven, tenías, no sé, un paciente martes a las 3, a las 4, a las 5, y no precisabas recordarle. Hoy en día prácticamente todos los pacientes, por lo que me cuentan acá, están mandando mensajes de si hoy es la sesión, de si puedo cambiar la hora, de cancelar la hora. O sea, prácticamente tener un paciente una semana, cuatro semanas a la misma hora, ya lo entras. Eso es una cosa que el counseling es muy lindo. Por ejemplo, yo uso mucho eso. Proponete con un paciente y dice que precisa una terapia. Dice, no, mira, vamos a hacer 8 encuentros.